Dios les bendiga. Bienvenidos al devocional matutino. Sigo confiando en Dios. Quiero cada mañana. Esposos Sánchez Mosquera, bienvenidos. Aferrarme más a Él es mi deseo. Los afanes del día. Un saludo muy especial en el nombre admirable y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición saludarles en este día. Hoy, 16 de diciembre, estamos sostenidos de la mano del Señor y confiando en sus promesas que son fieles y verdaderas. Les invito a dar lectura a la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el verso 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin de la fe. Qué hermoso saber cuando hablamos de fe y encontramos en la palabra del Señor que la fe es obtenida como creencia y proviene de Dios. Dios es el autor y consumador de la fe. Él creó la fe. Él es el dueño de la fe. La fe también es dada por Dios. Él se la dio al ser humano como medio para acercarnos a Él. Puso en nosotros esa creencia, ese poder creer, ese poder confesar, ese poder acercarnos a Dios. Puso en nosotros esa virtud de creer, pero por causa del pecado, la fe en el ser humano se ha desenfocado y se ha puesto en muchas cosas materiales y creadas que llevan a las personas no a creer en Dios, que es el creador, sino a depositar su confianza en lo creado, y por ello se alejan del Dios verdadero y cometen idolatría, adorando a las criaturas y no al creador. Pero porque la fe, por causa del pecado, es distorsionada, esa confianza se ha desenfocado. Pero lo hermoso de nuestro gran Dios y Salvador es que a través de la palabra de Dios, el oír el evangelio de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, cuando el pecador o el idólatra oye la palabra del Señor, se activa la fe y se direcciona, se enfoca solo en Dios, que es el centro, el objeto de nuestra fe. A través de la palabra del Señor es direccionada la fe, la confianza que tenemos, y por medio de esta palabra nos lleva a creer solo en Dios y en su palabra gloriosa, las sagradas escrituras, y a vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Qué hermoso considerar esto. Antes creíamos, claro que sí, creíamos, pero en muchas cosas que nos habían enseñado, cosas creadas, y pecábamos y más nos alejábamos de Dios, pero a través de la palabra de Dios, Él nos acercó. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es que un ser humano puede creer en el Señor, creer en Él como Salvador y recibir esta salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Qué tan fundamental es el bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para salvación. Es que Él nos ha dado la fe para poder vivir de acuerdo a su voluntad. Por eso, la carta a los Hebreos en el capítulo 11 podemos leer y comprender el propósito que Dios ha tenido al darnos la fe como este medio para creer en Jesucristo, en el único Dios. Solo por medio de la fe tenemos certeza y convicción en que Dios existe y lo esperamos. Solo por medio de la fe alcanzamos buen testimonio como los antiguos que pudieron caminar creyendo en el Señor y dando testimonio de que Dios es real y sus promesas son fieles y verdaderas. Solo por medio de la fe entendemos que el universo es constituido por la palabra de Dios. Y solo por medio de la fe entendemos que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Solo por medio de la fe podemos ofrecer a Dios más excelente sacrificio,
como Abel, que ofreció a Dios de lo mejor de su vida. Solo por medio de la fe se puede agradar a Dios, como Enoc, que caminó 365 años y dice la Escritura, desapareció porque Dios se lo llevó, porque agradó a Dios durante toda su vida. Solo por medio de la fe se tiene temor de Dios y preparamos nuestras vidas para la salvación, como Noé, que con temor construyó el arca en que su casa se salvase. Solo por medio de la fe podemos obedecer a Dios, y es esta fe puesta en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Podemos obedecerlo como obedeció Abraham a Dios, como Abraham fue sin saber a dónde iba, como obediencia a Dios, y pudo ofrecer a Dios aún lo que más amaba, su hijo sobre el altar, dispuesto a entregar todo por obediencia a Dios. Solo por medio de la fe recibimos fuerzas, como Sara, que aún en la ancianidad vio milagros y las promesas de Dios cumplidas en su vida y en su generación. Solo por medio de la fe se espera la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aunque tenemos que caminar en esta tierra, tenemos nuestros ojos bien puestos y nuestra fe en el único que ha prometido una ciudad verdadera, donde Él es el constructor, donde Él ha puesto fundamentos. Solo por medio de la fe confesamos que somos extranjeros y peregrinos, que vamos de paso por esta tierra, y lo podemos confesar. Y solo por medio de la fe anhelamos una patria celestial que Dios ha preparado para los que le aman. Este es el fin de vuestra fe. Por eso el texto dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La fe Dios nos la ha dado en tanto que estamos en esta tierra, para que podamos direccionarnos a Él, podamos creer en Él, podamos creer y entender la palabra de Dios, podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero la finalidad, el objetivo, la meta es prepararnos para la vida eterna, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Así que en esta hora les invito en el nombre del Señor a depositar esta fe en el Señor y tener claro que hay una finalidad, una meta, un fin, y es la salvación. Que el Señor Jesucristo nos continúe bendiciendo. Quiero cada mañana despertar en su gracia, aferrarme más a Él es mi deseo. Los afanes del día quieren afectar mi vida, pero confío en Dios, Él me ayudará. Su amor sin igual siento al despertar, al oír las aves cantar y ver el sol brillar.
mi ser.